Hola, vamos a iniciar nuestra próxima aventura. ¡Sí! Ahora salimos de Caldas y nos dirigimos a Porto, con la novedad que ahora también nos acompaña Wanda, nuestra perrija. En esta ocasión rentamos un Airbnb y les contaremos cómo está, ya que el clima es aún más frío que donde vivimos. Así que vamos para Porto. Y en este viaje les enseñaremos comidas y lugares interesantes con sus costos. Bueno, chegamos ao Porto. Já estamos aqui no Airbnb. En Airbnb. Depois de muito tráfego e muita lluvia. Mucha lluvia. Chove muito acá. E já estamos... Les vamos a mostrar un poquito el Airbnb. Sim, vamos a ensinar um pouquinho de onde nós outros estamos. Aqui é o quarto, né? Um dos quartos. Tem un cuarto. Aqui tem um quarto. Já tem algumas coisas aqui na cama, mochila. Já vamos deixando acá. Ese es el closet. Aqui tem um... Tiene el baño. Aqui tem um banho. Né? Um banho Que até tiene que... champú, acondicionador. Até que está para grande lavarte este el banho, cuerpo. não? Está grande. Tiene otro closet aquí con unas almohadas para planchar. Y unas almohadas allá arriba. Aqui uma cozinha. Aqui. La cocina, que es... Aquí tiene copas y eso. ¡Ah, qué rico! Me voy a tomar un vino. Acá tiene los platos. Aqui é só este aqui é só Es para la estufa, dessa para parte da la... estufa, né? Esta. Aqui é a estufa, né? Aquí está la estufa, que es de estas eléctricas. Horno. Tiene su horno, que está muy bonito, pequeñito pero Tem as bonito. carruelas aqui. Esto es para lixo, Lixo, basura. para la basura, Aqui as carruelas com con los cubiertos. os cobertos. ¿Qué más? Aquí abajo hay para ponerle a la mesa una varilla mágica Sí. para si cocinas algo con cuidado, Isa. Sí, la reunía aquí. ¿Qué más? Refractarios por si vas a... Yo soy. Diga. Si vas Vamos. a... Ya se Si salió. vas a cocinar algo en el horno, aquí tiene refractarios, Sí. tablas para cortar y todo eso. Tem o perrito acá também. Tem o perrito. Nosotros vamos traer desta vez. Wanda. Esta vez viene Wanda. Aquí abajo estaban las ollas, sartenes. De este lado van a encontrar el boiler, El boiler. lavavajillas. Sí. E aqui que mais? Es Aqui, el refrigerador o refrigerador e o congelador. con su congelador abajo. Congelador. Bueno, aqui a mesa onde tinha já aqui umas naranjas. Chegamos a que tinha esta botella de vinho. Essas 4 mini botellas de água. E essas servilletas. Esas no, estas las trajimos nosotros. Essa te trajiste aqui. Estas las traje yo y bueno, un poquito de despensa O resto porque... nós outros traímos, porque como pela hora também, não E sabemos chegamos e estes- pelo tráfego que estava aqui passando. Aqui um sillon. Aqui a televisão, onde o Chico, onde o Ninho aqui ó, está vendo, né? Adora a patrulha canina. Adora a patrulha canina. Para patrulla canina. Bom, aqui é só na entrada, né? Pero como agora está à noite, não vou ensinar lá fora, não se vê nada. Calma. Amanhã nós ensinamos, né, lá fora, um pouquinho agora saber como que é, né? Sí, y mañana a ver cómo está. Como vai estar o tempo também, porque Está con mucha lluvia. creio que chegamos acá num período complicado. Complicado, muy complicado. É chiquito, pero tu diz que estás bueno para 4 pessoas, né? Para 2 Ese dias, es el sofá pero cama. aquele sillon serviram na cama, não? El sofá cama. Y pues bueno, Lá estão os ninhos. en nuestra siguiente estadía, pues este es nuestro lugar. Sim. Então, vamos allá, né? Depois regresamos. Hola, lindo público conocedor. ¿Sabían ustedes que hay una ciudad que le dio el nombre a un país entero? Pues es esta, la ciudad de Porto o Oporto. Esta, además de ser la ciudad que le dio el nombre a un país completo, que es Portugal, también produce uno de los vinos más conocidos del mundo. Y este es el vino de Oporto, que se hace en los viñedos que están en Vila
Vila de Gaia. Ah, Vila de Gaia. Não é Vila da Gaia. Vila de La Gaia. Vila de Gaia. Isso, Vila de Entonces, estos vinos en especial que se producen ahí son muy dulces y antiguamente o hasta ahora se transportaban en unos barcos tradicionales que se llamaban rabelos. Ahí se transportaban los vinos y las bodegas más conocidas que hay es Sandeman, es Taylor's Taylor, sim. y Grahams. Nombres ingleses, ¿no? Sí. Bueno, entonces también esta ciudad tiene varios puentes que están en el río, ¿cómo se llama? Rio Douro. Douro. Rio Douro. Y son 6 puentes, siendo uno el principal, el que más llama la atención, que fue construido por la misma persona que hizo la Torre Eiffel. ¿Sabían eso? Sí. También aquí en Porto se encuentra la librería que inspiró el castillo, o la parte de adentro de las escaleras. ¿Se acuerdan de la película de Harry Potter? Bueno, pues se inspiró en esta librería que está aquí dentro. Su escritora se inspiró en la librería que está aquí dentro de Porto. Es una de las ciudades más bonitas, con muchísimos azulejos, siendo la estación de trenes la más llamativa y además contiene el McDonald's más bonito del mundo. McDonald's más bonito del mundo. ¿Es acá? Dicen. Dicen. Vamos a conocerlo y veamos si sí es. Vamos Pero a en ver. fin, vamos a ver. Llegamos allá. Vamos a llegar allá. ¡Ay! Un dato súper importante antes de que se me vayan. Aquí se creó la verdadera, única, real y dicen que es súper sabrosa francesiña. Francesiña. Después Sí. les enseñaremos la francesiña, que es Un comida plato. rica, dicen. É uma comida típica. Comida daqui, típica de Porto. de Porto. Sim. Então vamos seguindo, que o ninho aqui está pesado aqui arriba de mim. Y ahorita a ver si pasamos aquí, que es un jardín, el Jardín do Palacio de Cristal. Y este jardín contiene el mirador secreto más bonito de todo Porto. Esse jardim aqui. Então vamos allá e já ensinamos nosso jardim. Aqui então chegamos ao jardim. Hemos llegado al jardín. Esta aqui é a Superboc Arena. É provável que é um local para concertos, não? Aqui ó, tem muitos anúncios ali, ó, dizendo de talvez espetáculos ou alguma coisa que vai. Sí, que hay aquí Que hay en la aquí. ciudad de Porto. Este jardín do Palacio de Cristal, o sea, el Palacio de Cristal se llama así porque pues está hecho de cristales y hierro. Y aquí encontramos una amplia población de pavos reales. Están sueltos, andan caminando tranquilos, no le temen a la gente. Ellos son lo más bonito que hay aquí. Y hay gallinas y gallos y todo anda suelto caminando por todos lados. Y aquí vemos que el jardín tiene diferentes áreas. Hoje está raro esse tempo aqui hoje, porque Ayer estaba una lluvia terrible. terrível. Olha a galinha, filho, olha a galinha, viu? Olha a galinha lá. Quer ver a galinha? Olha a galinha. Ai, o ninho adora ver os bichos. Olha a galinha. Olha a galinha. Viu? Olha. Viu? Tá com medo? Tiene medo? Si te pican, a tu abuelito un gallo que tenía en la Então azotea. este aqui é um jardim só que dá para vir aqui, ó. Este Dá para... Ajá, es para pasear, para escapar un poquito del bullicio de una ciudad y de todo el rollo turístico que hay más abajo. Aparte, el jardín tiene división de áreas. Está el área romántica, el jardín en donde están las rosas. Hay otro que trata de plantas medicinales y otro que mezcla como lo moderno con lo clásico y así, ¿no? Entonces vamos a ver, es genial para venir a hacer unas buenas tomas con tu cámara, que les enseñaremos unas a continuación de las que hagamos. Y pues vamos a darle, porque de aquí vamos a caminar para llegar hasta el río Douro. Douro. Rio Douro. Vamos. Ah, vámonos. O mais problema destes passeios é com ninhos, porque mira, os ninhos não querem caminhar. Ah, pero esa es tu culpa. Ou quando caminham, hacen reclamos que estão caminhando muito.
Entonces aquí llegamos en un mirador, a donde dá para ver. Outras frutas. Onde dá para ver aqui na ponta da frente o Rio Douro. O Ninho queria subir, né, Isaac? Ó. Olha, Isaac, ó. Tudo vai. É uma imagem bonita, não? Vamos? Vamos. Aqui chegamos ao mirador. Vamos lá, o Ninho vai subindo. Vamos lá, Isaac, vamos? Vai. Aquí estamos en un mirador aquí de Porto. En el mirador que está dentro del jardín de cristal, que como ven, tiene para todos lados. O sea, para allá estamos como para el centro de Porto, donde podamos encontrar de aquel lado del río, es Vila de Gaia. Vila Nova de Gaia. Vila Nova de Gaia. Sí. Y allá es en donde están los viñedos y donde se va a producir el vino de Porto, de Oporto. Esto que ven aquí es el río Douro. Río Douro. Douro, que es el Duero en España, Río Duero. Sí, Río Douro. Sí, que a final de cuentas ven que es la región en donde se hacen vinos. Bueno, esta es la región en donde se hace vino en Portugal. Entonces, aquí está el río, de este lado está Porto y del otro lado está Vila Nova da Gaia. De Gaia. De Gaia. De aquel lado vamos a ver el puente del que les había comentado, que lo hizo la misma persona que hizo la Torre Eiffel. Aquí. Está de aquel lado y de allá vamos a encontrar las iglesias, el centro, todo. Y lá también hay una otra puente, pero ahí hay otra puente. Recuerden que fue por ella que nos llegamos ayer, pasamos por ella. Por ahí, pasamos por ese puente. Estaba una lluvia terrible. Terrible. Y estaba un verdadero diluvio. Y todo esto estaba lleno de luces de carros. Estaba todo lleno de carros. Espera, Isaac. Espera que el tránsito estaba... Ven. O tráfico estaba muy malo, ¿no? ¿Eh? El tráfico estaba horrible. A lo largo de todo el río hay 6 puentes. Entonces, ese es uno, el que les comenté de la Torre Eiffel es otro, pero vamos a ver en cuánto están los paseos de bote que se dan, esos que ven ahí, que vienen, son los botes que te dan paseos y tours y te van contando acerca de cómo es la ciudad. También hay turibuses como aquel que va pasando allá. Tem aquele bus lá, que va abierto, que también te van dando una referencia y te van contando acerca de Porto, su historia y sus localidades. Y vamos para allá, que es en donde está el centro de Porto y donde está la parte más turística y también por donde vamos a encontrar al McDonald's más bonito del mundo. Vamos. Finalmente logramos bajar hasta donde está el río Douro. Entonces veníamos de allá arriba y ya logramos llegar acá. Aquí hay muchas bajadas y subidas, espérense eso para cuando vengan, entonces vengan preparados con toda la actitud porque se van a cansar. Pues, ¿qué les comento? El río Douro tiene aproximadamente, más bien, 897 kilómetros y viene desde la parte de España en el norte, atravesando lugares turísticos como Valladolid, Salamanca, Zamora, Soria y termina aquí en Porto. ¿Son 800 y cuántos kilómetros? 897 kilómetros. Porque Portugal todos son 800 kilómetros aproximadamente. Sí, pero este viene de lo que es del norte de España al norte de Portugal, atraviesa todo eso lo va atravesando. Ahora, los viñedos que atraviesa, porque en España se fabrica lo que es todos los vinos que son en aquella región, que son de Riviera del Duero. El Duero, acuérdense. Y aquí pues se hace el vino de Oporto, que es en este río que es Douro. Y este río desemboca en el mar. Entonces aquí hay muchos cruceros turísticos, bueno, hay varios botes, como podrán ver atrás de nosotros, hay algunos botes turísticos que te dan paseos y todo eso.
Y pues es desde los viñedos que van desde allá hasta acá, las vistas y todo eso son declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. También aquí este río tiene una gran importancia para la naturaleza, ya que tiene aves, peces y lo que le llaman una vegetación ribereña. Su importancia tiene que ver con la antigüedad porque es una ruta comercial. Vamos a caminar. Es una fuente de agua, eso es importante obviamente para los portugueses, porque aparte es una fuente de alimento y agua, y es estratégico para el desarrollo de las ciudades y de las comunidades. Entonces, aquí vamos a encontrar pues varios navíos para la parte turística, y más adelante les vamos a mostrar todo lo que podamos ver, si es que hay casas aquí de viñedos para que entres y pruebes el vinito de Porto. Y, o sea, pagas una cantidad, ya les diremos, y pruebas, haces como una cata de vinos, te dan unos vinos y ya tú pruebas. Y pues conforme vas avanzando vas encontrando comida. Allá adelante hay un pequeño mercado que más bien es como... Pues tiene varias cosas de comidas de aquí, pero a mí se me hace más como una trampa para turistas porque pues los precios igual y no son tan accesibles, pero también les vamos a enseñar variedad de comida aquí y lugares a donde pueden ir por precios muy accesibles para comer rico y probar la gastronomía del lugar. Sí. Por mientras pueden disfrutar de la vista del río. Pues ahora estamos llegando como a la parte más turística respecto al río, obviamente, porque hay más lugares turísticos aquí para ver. Con respecto al río, esta es la parte más turística y de aquel lado está el mercado que les comentaba. Y también de aquel lado, allá arriba, está un mirador y ese mirador es para observar la mejor puesta del sol que puedes encontrar en Portugal aquí. Só não sei se nós conseguimos chegar No a sé tiempo si alcanzamos allá, a llegar, pero pues vamos a intentarlo. Vamos ver se chegamos a tempo allá, porque temos ninho aqui bem berrinchudo. Aqui, ó. Sí, un niño bastante berrinchudo. E está difícil caminar assim largas distâncias com ele, não? Sí. Y aquí hay un montón de cafecitos. Esta Y así ponte que van a passa encontrar. trem arriba também. Sí, pasa un tren y te tienes que hacer al lado cuando E pasa el como tren as por el pessoas puente. também viram. O passeio de barco acho que não está funcionando hoje, está ou não? Sí están funcionando, pero tienen sus horarios. Y aquí hacen donde preguntas. Aqui há uma pausa para falar sobre os preços do passeio em barco. Adultos, solo ida 13,50. Ida e volta, 5 euros. Niños de 4 a 10 anos, solo ida 1 euro. Ida e volta, 2 euros. E niños menores de 4 anos não pagam. Y el costo, ¿no? Mas a entrada é por allá. Sí. Creio que não é caro, pero No, no es caro y es muy bonito, la verdad, también. nós outros andamos aqui, temos que vir no outro dia. Hoje já não vir no outro dia que não esteja chovendo. Afinal, nós outros não vamos subir aqui hoje. Vamos deixar para amanhã, devido ao horário e também pelos ninhos estarem tendo hambre. Vamos buscar algo para comer, né, Isaac? É? Né? Sim, viu? Ele quer lanche. Então, como nós outros estávamos dizendo, nós vamos procurar buscar um lugar para comer e amanhã nós vamos regressar para ver se vamos lá arriba, naquele mirador e também atravessar aquela ponte. Vamos ver o que Sí, para ver melhor. para ver mejor de aquel puente que aparte está padrísimo porque pasa el tren. Mira lo que les decía de los barriles que transportaban. Aquele calém que está allá do outro lado é de vinhos. Lá tem lá também tem me enseña como é fabricado os vinhos na calém. Ahí sí me encantaría entrar.
¿Sería yo la más feliz? Serías más feliz. Bueno, pues ya llegamos a un lugar en donde comer. Y esto es recomendación. Nosotros estábamos buscando un lugar que decía en el internet, pero la persona con la que tomamos el taxi, un Uber, para ir al lugar que habíamos escogido, nos dijo, no. Ela já está acá un tiempo, ¿no? Ella dice que ya tiene acá 7 años y que a ella no le gustaban las francesiñas antes de venir a vivir aquí, de probar en este lugar. Este lugar se llama Taberna Londrina. Entonces, aquí en este lugar de Taberna Londrina, que hay varias sucursales, pero nosotros estamos en el centro de Porto, y también dice que otra de las sucursales muy buenas es en Vila Nova da Gaia. Entonces dice que son muy buenas, son las mejores. Ahorita les vamos a enseñar los precios y les daremos nuestros comentarios de cómo está y pues, tomar fotitos para que ustedes vean. Então, Vean los precios. Nosotros elegimos esta aqui, ó. De hambúrguer de picanha, que sai 12,40 € inteira ou média 9,90. Enséñalos más. Tem outras opções aqui, né, que vocês querem, aqui, ó, hot dog, né, cachorro especial, tosta mista, que é a mesma coisa de um misto, né, aqui, ó, molho francesinha, batatas, hambúrgueres. Aqui são os preços que você vai encontrar. Tem menu para ninhos também. Como para o meu aqui agora, eu peguei um hambúrguer com papas, né? Una hamburguesa con papas. Snacks, se não queres. Tem as sobremesas, que são os postres, né? Peixes, carnes e saladas. Voy a bajar la app para que me den una sobremesa gratis. Também aqui essa opção, aqui pode baixar esse QR. E este aqui é das bebidas, né? Que pode encontrar aqui vinhos, cervejas, aperitivos, cafés, águas e sumos, sangrias, espumantes. E aqui são, aqui também tem o que aqui, ó, cervejas, aqui as cervejas caseiras deles também. Cervezas hechas a mano, ¿no? Cervezas artesanales. Cervezas artesanales. E nós preferimos um Guaraná. Este é um Guaraná. Bom, assim que chegar, ensinamos para vocês, ¿no? Como que é a plato da francesinha. Então, este é a comida do ninho. La comida del niño. Hamburguesa com papas. E o ninho está aqui, ó, tomando su jugo e comendo sua hamburguesa. Depois comer as papas, né? Y luego va a comer papa y otra hamburguesa. O nosso vai chegar em um rato. O nosso está chegando, né? Isaac, está bom? Está bom, Isaac? Hã? Então aqui, ó, então chegou a nossa francesinha. Aqui, ó, de hamburguesa de picanha. E a de dia uma salada de pollo. E as de Isaac tá aqui, ó, ainda tá desfrutando de sua hamburguesa com papas, né? Está. E esta aqui ainda acompanha nas papas, né? Ali, aqui, ó. Vamos ver quanto que vai ser. Aqui estão os preços de los alimentos e o custo total. Tenha em conta que se descargas a aplicação, o postre é grátis. Depois nós decimos, não, Rubi? Né? Sí. Vamos lá. Yo sí. Bien, haciendo un recuento de este primer día, debo decir que sin duda alguna Porto nos ha recibido de una forma muy grata, con un clima que aunque estaba frío, no fue lluvioso ni terrible. Conocimos un parque que no imaginábamos encontrar dentro de la ciudad, con vistas maravillosas y un gran paseo al lado del río. Y por supuesto, no podía faltar un buen cierre, con muy buena comida y disfrutando de las luces de diciembre de esta increíble ciudad. Así que mañana esperamos que sea
un día maravilloso e increíble también.